por casa, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué se celebra el 15 de marzo? El Día Internacional del Consumidor. No, realmente es importante, como lo habíamos anunciado desde el principio, porque esto nos toca a todos en algún momento de nuestra vida, incluso aquellos que dicen no, yo me alejo de todo, yo me voy a volver un monje tibetano, no quiero saber nada, todo en todo caso viene por trueque, ¿no? Como en el antiguo imperio incaico, ¿no? Sin embargo, en algún momento de nuestra vida sí, todos somos consumidores o lo hemos sido, ¿no? Así te quieras salir de este grupo, y es importante conocer nuestros derechos finalmente, porque para eso es que nosotros contamos casi todos los jueves con la presencia del sensei, el gurú de los consumidores, el que tiene la palabra, el que tiene los escritos sagrados sobre el decálogo del buen consumidor, la ética y los valores que tienen que preservarse y conservarse dentro de un trato comercial, de un intercambio. Así que vamos a conversar y vamos a darle la palabra a nuestro querido, que ya está tomando aire además, Sensei Crisólogo Cáceres. Lo que hacen 3 cafés. Sí. Creo que mucho café. Sí, mucho café. Oye, no, pues decirle lo máximo. Cada día tiene una capacidad de improvisación para poder hacer las presentaciones. Que antes no. Bueno, si Oscar lo dice, después me lo cuentas, Oscar. Él me enseñaba. No tenemos por qué revelar. Él me enseñaba. Antes le daba roche ser así. Sí. Pero eso es bueno, porque ha cambiado de consumo. Se está consumiendo. Está consumiendo café, pero de mejor calidad. Café peruano, de mejor calidad. De mejor calidad. Está haciendo pasar café, no café. Antes tomaba agua de trapo. Ahora ya no. Ya pasó de agua de trapo al café de verdad. Está evolucionando. Por eso está así, radiante. Claro, bienvenido, Crisólogo. Gracias. Bueno, ya lo dijo Cecilia, ya lo dijiste tú, el 15 de marzo que cae domingo, y como esta secuencia nos sale los domingos, tenemos que hacerlo los días jueves. Por supuesto. Entonces el día domingo es el Día Mundial de los Consumidores. Es una fecha muy importante para todos nosotros porque todos somos consumidores y esto nos permite reflexionar acerca de nuestro rol como tales, saber si conocemos nuestros derechos, saber si los estamos haciendo valer y en fin, conversar, dialogar y hacernos sentir a nosotros mismos que estamos mejorando, porque esa es la idea, ¿no? Mejorar, ser mejores consumidores y evitar que nuestros derechos sean violados. Entonces, el 15 de marzo, el Día Mundial del Consumidor. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se origina esto? En 1963, el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, dirigió un célebre mensaje al Congreso en el cual por primera vez conceptualizó a los consumidores como una categoría de ciudadanos que merecían una especial protección jurídica por parte del derecho. Entonces, en el Congreso se quedaron pensando, sí, y empezaron a pensar en legislar adecuadamente para proteger a los consumidores con normas específicas en las cuales él fuera el objeto de tutela del derecho. Siguiente. Qué loco, pasaron los años y empezó esta idea de decir hay que tener una fecha significativa para que los consumidores puedan conmemorar su día y a partir de los 80 se empezó a discutir esto. Entonces, a partir de 1984, 85 se empezó a pensar en institucionalizar una fecha. Y digo 85 porque el 85 es una fecha muy especial, ya que ese año se publicaron las directrices de protección al consumidor por parte de las Naciones Unidas. La directiva 39248 de abril, del 5 de abril, en mérito a la cual se establecieron por primera vez en un listado los derechos de los consumidores. Derecho a que los productos sean seguros, derecho a recibir información, derecho a obtener indemnizaciones, derecho a asociarse con fines de defensa común, derecho a ser escuchados en los procesos de decisión que los afecten y un largo etcétera. Esta resolución de Naciones Unidas sirvió posteriormente para que a lo largo de los 80s se dieran una serie de leyes de protección al consumidor en todos los países. El Perú, cabe mencionar que durante todos estos años, del 63 al 85, no tenía ninguna ley de protección al consumidor. La primera ley de protección al consumidor, que fue el decreto legislativo 716, se dictó recién en el 92. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Nosotros siempre estamos retrasaditos un poco en cuanto a las normas que se expiden para tutelar nuestros derechos. Siguiente. ¿Qué es lo que busca celebrar el Día Mundial del Consumidor? Promover, exigir y protestar. Promover los derechos de los consumidores. Y por ejemplo, este espacio, Alerta Consumidor, es un excelente ejemplo de cómo tú puedes promover, puedes educar. Exigir, porque solo una persona que conoce sus derechos los puede demandar, los puede imponer, solicitar que se respeten. Si tú no lo conoces, como ha venido pasando, por ejemplo, hemos hecho los programas sobre campaña escolar. ¿Cuántas llamadas hemos recibido en la radio? ¿Cuántos correos de gente que a pesar de que venimos repitiendo que tienes derechos como usuario de servicios educativos, no conoce sus derechos y por lo tanto no sabe cómo exigirlos? Y finalmente protestar. La gente tiene el derecho de protestar, tiene el derecho de hacer sentir su voz.
Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de expedientes que están demorando mucho tiempo en ser resueltos y los consumidores afectados salen con sus pancartas y dicen, ya pues resuelvan. Nosotros tenemos un problema, ustedes no viven con las situaciones terribles que nosotros tenemos que convivir. Entonces, el consumidor tiene derecho a protestar, sea yendo a los lugares donde sus derechos no se respetan, o sea haciéndolo a través de las redes sociales, etc. Siguiente, por favor. ¿Quiénes deben estar preocupándose por el tema del derecho del consumidor, el tema del Día Mundial del Consumidor? ¿Es solo en realidad el consumidor el que debería preocuparse o alguien más? Alguien más. No solo el consumidor por las razones que acabo de mencionar, los consumidores que somos los sujetos de derecho. Las empresas también. Las empresas tienen que tratar de tener a sus consumidores satisfechos. Los consumidores tienen que recibir productos idóneos por parte de estas. No puede ser que las empresas estén pensando únicamente en el lucro. Las empresas tienen que velar porque no solo el producto sea el adecuado y tenga la calidad requerida o prometida al consumidor, sino que además las empresas tienen que escuchar la voz del consumidor y tienen que atender sus reclamos cuando estos se producen. Pero también el Estado tiene que legislar e imponer todas las medidas que sean necesarias para que los consumidores sean protegidos. Porque recordemos que el Código del Consumidor, que es la principal ley que nos tutela y que la tenemos ya 5 años y que fue también el resultado de un proceso que tomó mucho tiempo y nunca hemos hecho un especial en este programa sobre lo que fue el Código del Consumidor, pero lo cierto es que el Estado tiene que cumplir también con la parte que le toca. Por ejemplo, hay muchas leyes que no tienen reglamento, hay muchas leyes buenas que no son reglamentadas. ¿Y quién las tiene que reglamentar? El Estado. El caso, por ejemplo, del Código del Consumidor, ya que lo menciono. El artículo 36 determina la obligación de las empresas de etiquetar el contenido de grasas trans e indicar sus porcentajes. Se está etiquetando no porque no hay reglamento. El artículo 37 del Código del Consumidor establece que se tiene que etiquetar los alimentos que tengan OVM, o sea, organismos vivos modificados transgénicos. Se está etiquetando no porque no salió reglamento en 5 años. En el caso de la Ley de Alimentación Saludable, que se dio con tanto bombo y platillo y que establece una serie de medidas tendentes a preservar la salud de los menores, se dio el reglamento, tampoco se ha dado. Entonces ahí vemos que el Estado tiene que cumplir su rol. Y finalmente las asociaciones de consumidores, tenemos que tratar de ser ese nexo, aunque el entorno es muy adverso y es muy difícil tener una asociación de consumidores en el país porque tenemos una larga lista de prohibiciones, correcto, una larga lista de exigencias, pero en realidad las medidas para que esto exista no se dan. Y ya que estamos en eso, les diré que, por ejemplo, hay países como Chile, como España, como Argentina, en los cuales hay mecanismos del Estado para hacer que las asociaciones de consumidores funcionen mediante estímulos económicos, incentivos. Acá no hay nada. O sea, solo son puras prohibiciones. Cuando viene gente de España, por ejemplo, dicen, ¿cómo sobrevive una organización como ASPEC? ¿De dónde? Si el Estado no las apoya. Para que veas con creatividad, porque somos peruanos y no olvidemos que Dios es peruano. ¡Qué bueno! Siguiente, por favor. Consumers International es la Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores que agrupa a más de 250 organizaciones de consumidores en los 5 continentes. ASPEC forma parte, es miembro pleno de Consumers International. Y Consumers International, ¿qué es lo que tiene y por qué la menciono? Porque es la que cada año determina un tema para celebrar el Día del Consumidor. O sea, cada año hay un tema central. No es que todos los años hablamos del Día del Consumidor en general, sino que se escoge un tema de batalla, por así decirlo, para que durante el año entero las organizaciones que forman parte de Consumers estén dándole para que los logros se den. Siguiente, por favor. Crisólogo, una pregunta. Me preocupa un poco lo que dijiste en el punto anterior, porque si bien es cierto, claro, todos somos consumidores, consumimos, digamos, todo tipo de productos en general, pero cuando hablamos de alimentación es algo muy delicado, ¿no? Es algo que además afecta directamente a nuestro organismo y sobre todo de nuestros niños, en este caso que son personas más vulnerables, niños y adultos mayores. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Ya que tenemos esta tribuna, tenemos a la cantidad de público enorme que nos sigue día a día, ¿qué podemos hacer para mejorar este aspecto y poder finalmente lograr tener el etiquetado cuando existan grasas trans y cuando existan organismos vivos modificados como los transgénicos? ¿Qué se puede hacer? Nosotros como medio de comunicación lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. Es decir, difundir, informar, compartir todos estos datos, que de repente para ti, para Oscar son obvios, pero hay mucha gente que nos mira y por primera vez se entera de todas estas cosas. Por ejemplo, en el caso del reglamento de etiquetado de transgénicos y de grasas trans, la PCM tiene que expedir el reglamento, y en el caso de la Ley de Alimentación Saludable, el Ministerio de Salud. Entonces deberían hacerlo ya. Y créanme que el Ministerio de Salud sería el mejor regalo que nos podría hacer a los consumidores en nuestro día si expidiera el reglamento de la alimentación saludable que el propio gobierno dio.
Recordemos que el propio presidente de la República promulgó en un colegio, una ceremonia que fue transmitida por todos los canales, la ley de alimentación saludable, pero la ley es un saludo a la bandera si es que no hay un reglamento, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros como canal, como medio? Hacer lo que hacemos, y Cecilia, como público televidente. Y como público televidente, exigir, escribir a la PCM pidiendo el reglamento de la ley de alimentación saludable o la norma de etiquetado de transgénicos o de grasas trans. Hemos hecho programas dedicados al tema de los transgénicos, y en esos programas, ¿qué es lo que hemos explicado? Que los alimentos transgénicos son el resultado de una manipulación a nivel genético de dos organismos que no podrían tener interacción entre sí. Por ejemplo, tú puedes agarrar los genes de un insecto y manipularlos a nivel de laboratorio con los genes de un alga o de una planta para obtener un resultado distinto. La gente tiene derecho a saber que lo que come es transgénico. O sea, no es que solo el interés de la industria, el interés de la industria es que no nos enteremos de lo que comemos. Y yo me resisto a eso, y los consumidores tenemos derecho a saber lo que nos llevamos a la boca. Si una persona libremente quiere comer alimentos transgénicos, porque en la etiqueta se le indica, que lo haga. Si una persona libremente quiere tomar gaseosa mañana, tarde y noche, y en la etiqueta hay un semáforo nutricional que te dice la cantidad de azúcar que tiene, en buena hora. Son decisiones libres, pero el tema es que nos informen. Y la información, repito, es uno de los principales derechos que asiste al consumidor. Y en el caso de los alimentos que preocupa a Cecilia y me preocupa tanto a mí, a Consumers International, así es, tenemos derecho a saber. Y precisamente retrocede, por favor, el tema de campaña este año, la anterior, por favor, que el tema de este año, porque miren, en el 2009 fue generación comida chatarra, en el año 2010 el tema del Día Mundial del Consumidor fue nuestro dinero, los servicios financieros, en el año 2011 el tema fue servicios financieros justos, en el año 2012 fue transferencias, o sea, las remesas que tienen una serie de pagos adicionales, abusivos. En el año 2013 fue justicia para los consumidores, porque los mecanismos para que los consumidores obtengan la satisfacción a sus derechos prácticamente son nulos, o son demasiado costosos, o son demasiado largos. El año 2014 fue Telefónica desbloquea nuestros derechos. Este fue un logro monumental, porque el OCIPTEL entendió el mensaje. El OCIPTEL nos invitó, y nosotros con nuestras pancartas nos fuimos al OCIPTEL y le dijimos, porque ¿qué es lo que pasaba con los teléfonos celulares? Lo que pasaba es que si tú, por ejemplo, tenías un teléfono inteligente y tenías un paquete con una empresa y luego terminabas de pagar y decías, bueno, ahora me voy a la otra empresa, y entonces decían, bueno, con la portabilidad numérica mantengo el mismo número, señores, quiero tener mi servicio. ¿La empresa nueva te podía prestar el servicio? No, porque el teléfono estaba bloqueado. Es decir, estabas condenado a para siempre. Si querías tener ese teléfono, para siempre tenías que tener el mismo proveedor. Entonces, estaban bloqueados. El tema del Día Mundial del Consumidor el año pasado fue desbloqueen los teléfonos. Y se logró, porque el OCIPTEL atendió, repito, y expidió una directiva en mérito a la cual las empresas están obligadas a vender teléfonos desbloqueados. Es decir, la voz del consumidor fue escuchada. Esperemos que este 2015, en el cual pedimos que haya regulación de alimentos, la voz del consumidor sea escuchada, Cecilia. Y los ministerios de salud y la presidencia del Consejo de Ministros cumplan con expedir los reglamentos referidos a alimentos, que es lo que nos falta. Siguiente. Importantísimo. Esto es el tema de campaña, Convención de Alimentos Ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos este tema? ¿Por qué el tema de los alimentos? Siguiente, por favor. Porque lo que está ocurriendo es gravísimo. Con el tema de los alimentos es gravísimo. Nosotros, consumidores, exigimos reducir la exposición de los niños a la comercialización de los alimentos a través de una acción reguladora. En este caso, los reglamentos que faltan. El tema, imponer límites de composición a las grasas saturadas y demás. Los tres enemigos de la salud son el azúcar, las grasas saturadas y la sal. Son los tres elementos. Cuando usted consume eso en exceso, va a adquirir una serie de enfermedades que van desde sobrepeso, obesidad, hasta diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer. Y por si fuera poco, usted al enfermar de diabetes no sabe lo que le espera. Porque sus riñones se le van a malograr, sus riñones no van a funcionar, y usted va a tener que conectarse diariamente a una máquina, y va a estar enchufado 5 horas diariamente a una máquina si quiere vivir. ¿Eso es lo que quiere para sus hijos? ¿Por darles comida chatarra? No creo. Y además, eso va a ser, se va a conectar a la máquina si encuentra turno, porque si no encuentra turno, el otro tema, aplicar medidas fiscales para el consumo de este tipo de alimentos. Lo que pasa es que los alimentos ricos en contenidos de sal, azúcares y grasas son muy baratos. Hoy en día usted los compra en unos precios que son irrisorios, y por eso es que los niños los pueden adquirir y consumirlos todos los días. Debería pensarse en medidas para que haya estas empresas que venden este tipo de alimentos paguen más tributos, porque no es justo lo que le están haciendo a la niñez. Finalmente, establecer políticas de comercio e inversión acordes con el impacto en la salud. Ok,
si más gente que consume este tipo de alimentos está yendo a los hospitales en búsqueda de servicios, entonces tiene que haber algún sistema para que las empresas que generan esto colaboren con los servicios de salud. Siguiente. Y Crisólogo, y sobre todo hoy en día que también vivimos un auge en nuestro país, digamos, de un gran impulso a partir de, por ejemplo, la promoción de nuestros cereales andinos, como son la quinoa, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre otros, la kiwicha y muchos alimentos que no es que hayan sido descubiertos recién, sino que de alguna forma se les está, digamos, promoviendo, no solamente para el Perú, sino para el mundo. Vivimos un momento de un auge de nuestros alimentos que son sanos, que son puros, que tienen además una serie de beneficios nutricionales. Entonces, digamos, ahí también hay una suerte de que se puede dar la contraparte a toda esta alimentación chatarra, ¿no? Porque, digamos, hay muchos alimentos manufacturados, pero a base, ¿no? Por ejemplo, de quinoa, a base, pues, de cereales andinos, con la kiwicha, qué sé yo, y que se puede realmente hacer, digamos, una digamos, contrapromoción, ¿no? No sé cómo llamarlo, para poder decir, mira, tienes esto sobre esto, ¿no? Por ejemplo, una riquísima hamburguesa de quinoa, ¿no? Que también, digamos, una serie de alimentos que se pueden hacer en base a esto. Entonces, pienso que también por ahí se puede, digamos, atacar un poco, ¿no? Darle más promoción aún, ¿no? Fomentar más el consumo de, digamos, de este tipo de alimentos que tienen gran valor nutricional. Lo que dices es cierto, todo lo que has dicho es cierto y ojalá que te escucharan, Cecilia, ojalá que te prestaran atención, porque en realidad a veces los alimentos ultraprocesados dicen alimento hecho en base a quinoa, pero cuando tú ves en el etiquetado cuánto de quinoa tiene, pues tiene 0.001, es decir, es una broma, ¿no? Pero el otro tema, el asunto de los agricultores agroecológicos, es decir, esta gente que se esfuerza por brindarnos alimentos de calidad en las mejores condiciones, luchando contra todo, luchando contra la naturaleza, luchando contra el mercado, luchando contra las autoridades, luchando contra las malas políticas, etc. Ser agricultor en el Perú es difícil. Es una ocupación de alto riesgo. Sí. Es una ocupación de alto riesgo porque tienes todo en contra. La pregunta es, ¿estos agricultores reciben estímulos, reciben ayuda por parte del Estado? ¿Cuánto se destina el Estado a apoyar este tipo de productos que en otros mercados, los europeos, los americanos, tienen gran demanda? En Europa, por ejemplo, y ahora estuve conversando con una amiga mía francesa, me decía que los consumidores ya han sido concientizados en los últimos 15 a 20 años para preferir este tipo de productos. Y van y lo buscan, van y hay una demanda en relación a ellos. Entonces, acá hay un tema. ¿Por qué en el Perú no se puede desarrollar ese tipo de políticas de Estado si tenemos una extraordinaria biodiversidad? Si somos cuna, si somos centro de origen de diversas especies de alimentos, la papa, por ejemplo, que han salvado de la hambruna al mundo. ¿Por qué no hay una política que trascienda a los gobiernos y pueda generar que los consumidores accedamos a alimentos sanos, nutritivos, como los que tú mencionas? Criso, y ahí, perdóname que te haga una tingencia rapidita. También hay una cuestión, yo lo digo como consumidora y a título personal. Se nos debería informar. A veces, por ejemplo, en los supermercados encontramos fruta muy hermosa, ¿ya? Manzanas brillantes que parecen la manzana de la bruja de Blancanieves, plátanos hermosos, y ahí, por ejemplo, no nos están, digamos, comunicando exactamente de dónde es la procedencia de estas frutas y qué tipo de tratamiento han tenido para adquirir esa belleza. ¿Por qué? Porque en el mercado, digamos, yendo al otro lado, encuentras, por ejemplo, tu manzanita Israel, tu manzana Delicia, que son manzanas oriundas de nuestro país y que de repente no son tan hermosas, digamos, externamente, pero que son manzanas, digamos, puras, en todo caso, que no han de repente recibido tanto tratamiento, pesticidas, entre otras cosas, ¿no? Y sería importante también conocer eso, porque a la hora que tú compras, no te estás fijando, de repente solamente ves la manzana hermosa, el plátano precioso, no sé qué, y dices, ah, bueno, será bueno, ¿no? Y sabe bien, pero no te están informando realmente todo lo que hay detrás, digamos, de ese proceso para que llegue esa fruta con De repente está transgénico, Cecilia. De repente está transgénico, porque la manipulación genética a la que me refería hace unos instantes tiene ese objetivo. O sea, se hace esta manipulación para que el producto resultante tenga determinados atributos, que pueda crecer en zonas donde habitualmente no crece. De repente se trata de una planta que crece en zonas de altura para que pueda crecer en un desierto, o se trata de una planta que tiene un depredador natural, un insecto que la carcome, se la manipula para que ese insecto no la carcoma, etcétera, etcétera. O de repente tú quieres que el fruto, que de repente es negruzco, chiquito, se vuelva grande, hermoso, como dice Cecilia, que va a parecer la manzana de Blancanieves. O sea, ese es el resultado de la manipulación genética. Y mientras los consumidores no sepamos lo que comemos, y el etiquetado es la mejor manera, en general, esto va a seguir sucediendo. Entonces nosotros tenemos el derecho de saber y luego elegir. O sea, no se trata de prohibir,
Si un consumidor, repito, porque está informado, toma la decisión de comer comida que tenga grandes cantidades de grasa, es su decisión, nadie lo va a poder vigilar, nadie va a poder estar detrás de él. Pero en resumen, y ya para acabar, lo que queremos decir y transmitirles como mensaje es que hay muchas cosas que, como ven, se han logrado y muchas tareas pendientes. A veces las campañas que realizamos las organizaciones de consumidores tienen efecto, mayor o menor. Esperamos que este año, que nos están prestando atención las autoridades, este año logremos esa clase de reglamentos que necesitamos para saber lo que comemos. Nada más. Cecilia y Oscar lucen delgados y todo porque tienen una dieta que ellos eligen, pero porque están informados. Pero lamentablemente la mayoría de consumidores, y eso yo lo sé porque hago un programa de radio todos los días, la mayoría de consumidores no están informados. Esperemos que eso cambie, pero mientras ello sucede, feliz día a todos los consumidores y consumidoras del Perú. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos con el segmento Alerta Consumidor. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, a ti, Cecilia, Crisólogo, muchas gracias. Gracias, Claudia, porque todos hacen este espacio, que es una ventanita en la televisión de señal abierta para que ustedes puedan conocer sus derechos. ¡Feliz día! Gracias, muchísimas gracias, Crisólogo. Y bueno, recordar que también podemos aplicar, ¿no? Digamos, en este caso, los teléfonos celulares, la tecnología que hoy en día pues sirve para, no solamente para estar conectados en tiempo real de manera rápida, sino también para poder formular denuncias de este tipo, para registrar efectivamente. Pero acuérdate del escándalo de la cucaracha en la pizza, o sea, fue gracias a las redes sociales que los consumidores pudimos constatar una vez más que las empresas no tienen sistemas adecuados de atención de reclamo de los consumidores. Ojalá que también eso cambie, pero yo imagino que es una tarea que va a tomar más tiempo. Así es. Bueno, gracias nuevamente. Gracias, Criso, gracias. Feliz día entonces a todos los consumidores por adelantado. Nos vamos a un corte y al volver tenemos